दोबारा मिलेंगे कभी? फिर मैं तेरे को कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी पिक्चर बना रहा? ऐसे जैसे मिलने को बोलता है ना, ब्लैंक कॉल कर देना। Una historia real, entrañable y profundamente humana de un grupo de soñadores comunes con un sueño poco común: hacer cine. Superboys of Malegaon es una película dirigida por Reema Kakti y basada en la historia real de Nasir Shaikh y su grupo de amigos, unos cineastas aficionados, que se embarcan en la travesía de recrear películas en un pequeño pueblo de la India, plagado de tensiones comunitarias, pobreza y penurias, llamado Malegaon. El film cuenta la historia entrañable y profundamente humana de un grupo de soñadores de una pequeña ciudad hindú, un entorno donde la rutina amenaza con apagar cualquier chispa de esperanza. En 1997, Nasir es un aspirante a cineasta que decide editar películas ya realizadas para presentarlas en un pequeño cine en su comunidad. Sin saber que lo que hacía era piratería, las autoridades deciden quitarle el material y prohibir que vuelva a ocurrir. Siguiendo su pasión por el cine, a pesar de la opinión de su familia, decide rehacer una de las más exitosas películas de Bollywood, Sholay. क्या है ना कि मालेगांव में बहुत रोना धोना है यार। अबे जिंदगी में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा हंसना जरूरी है ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई कहानी है तेरे पास? अबे रुक तो, मैं शोले बनाने की सोच रहा। लेकिन ये तो बन चुकी ना। इधर के लोगों के लिए, इधर के लोगों के साथ मालेगांव के शोले। Junto con sus amigos, pone manos a la obra para realizar este proyecto filmándolo en el pequeño pueblo. Debido al éxito de este trabajo, decide continuar y recrear otras comedias de Bollywood para proyectarlas en su comunidad. El problema: Nasir parece comenzar a perder los estribos en este nuevo mundo de la popularidad, dejando a un lado a sus amigos y al amor de su vida. क्या चल रहा नासिर भाई? बहुत खतरनाक आइडिया है मेरे पास कि आसिफ अलबिला के नाटक पे ही अपने को अगली पिक्चर बनानी चाहिए। एक तो ओरिजिनल है और आसिफ के साथ काम करेंगे ना तो डायरेक्ट इज्जत बढ़ेगी अपनी। लेकिन क्या है ना, इज्जत खाली तेरी बढ़ेगी नासिर। पैसा कितना मिलेगा? पैसा तो नहीं है ना अब ज्यादा। सपने तो सिर्फ तू अपने पूरे कर रहा ना नासिर, और हम भी तेरे सपने पूरे कर रहे हैं, वो भी मुफ्त में। Un film donde, guiados por una mezcla de ingenuidad, humor y una devoción casi ingenua al cine, estos Superboys se embarcan en la producción de películas caseras. Sin formación profesional, sin presupuesto real y con tecnología improvisada, luchan por sacar adelante su visión en una ciudad que apenas los toma en serio. Pero su mayor obstáculo no es técnico, es emocional, social y profundamente humano. पिक्चर बनाएंगे? जी नहीं, वो तो ऐसे ही शौकिया। लड़कियां स्वेटर बुनती ना वही। इसको हम खुद का अपना कपड़े का दुकान खोल के दे रहे हैं मेन मार्केट में, तो उसके बाद इंशाल्लाह। कपड़े का काम करोगे? En una época donde el cine muchas veces parece dominado por presupuestos millonarios, efectos digitales deslumbrantes y fórmulas narrativas predecibles, Superboys of Malegaon llega como un soplo de aire fresco, una película que no solo habla de hacer cine, sino que se convierte en una declaración de amor a quienes lo hacen con el corazón, aún sin tener nada. Su necesidad de contar historias es más fuerte que cualquier limitación. Hacer cine no es un lujo para ellos, es una forma de vivir, de resistir, de soñar sin permiso. La película teje una historia cargada de verdad,
humor y una calidez humana que se filtra en cada escena. No hay héroes clásicos aquí, ni gestas épicas. Solo hay personas reales. Todos ellos, con sus imperfecciones y su grandeza silenciosa, se convierten en protagonistas de algo inmensamente más grande que ellos: el acto de crear. इन बंदों को कोई क्या कहे हैं बेमिसाल वाह वाह हैरान सबको कर देते हैं करके धमाल वाह वाह. La fuerza de Superboys of Malegaon está en su verdad. Nos recuerda que el cine, en su esencia más pura, no pertenece a los estudios ni a las estrellas, sino a todos aquellos que sienten el impulso de contar una historia. Nos confronta con lo que hemos perdido como espectadores. La capacidad de asombrarnos ante lo simple, de emocionarnos con lo que no pretende ser perfecto, sino sincero. Y hacia el final, la película nos deja con un nudo en la garganta. No por tragedia, sino por belleza. ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर जितने भी हैं ना, किसी को मेरी कहानी समझ नहीं आई. मालूम क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारे जैसे लोग बेमानी हैं. उनके दरवाजे के बाहर की दुनिया के लोग हैं. लेकिन तेरे लिए हम शहंशाह हैं. हिंदुस्तानी सिनेमा के किताब में एक पन्ना तूने मालेगांव का जोड़ दिया नासिर. Porque cuando uno ve lo que estos hombres logran juntos, con tan poco, se entiende que no es la falta de recursos lo que mata a un sueño, sino la falta de fe. Ellos no tienen efectos especiales, ni reconocimiento, ni garantía de éxito, pero tienen algo más fuerte que todo eso: la certeza de que su historia merece ser contada. Superboys of Malegaon no es solo una película sobre hacer cine. Es una historia sobre la resistencia del alma humana, sobre la belleza que existe en los rincones más olvidados, sobre la risa que sobrevive a la dificultad, y sobre el milagro cotidiano de seguir soñando cuando todo parece decirte que no lo hagas. Un film de 3 estrellas y media sobre 5, donde al terminar la película uno no aplaude por costumbre, aplaude con el corazón lleno, porque acaba de presenciar no solo una obra cinematográfica, sino una lección de vida. चल चल फरूक दिखा दे. बासमती. चल चल बिंदास. ए बासमती.